En mi fiesta de jubilación, mi nuera se burló delante de todos. Vieja amargada, siempre has tenido envidia porque mis papás tienen dinero. Mi hijo asintió en silencio. Yo no respondí, solo sonreí. Y me preparé para revelar un secreto que dejaría a toda la sala helada. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Aquella fiesta de jubilación se suponía que sería mi momento. Después de 37 años trabajando como contadora en Guzmán y Asociados, y me habían organizado esa bonita reunión en el Club Campestre. Manteles blancos, flores frescas, incluso un pastel con mi nombre escrito en letras elegantes. Debería haber estado feliz. En cambio, me quedé inmóvil en medio del salón, viendo a mi hijo Diego asentir mientras su esposa Fernanda me llamaba vieja amargada. «Solo estás amargada porque mis papás tienen dinero», dijo Fernanda. Su voz se escuchó en todo el lugar como una bofetada. Su dedo perfectamente arreglado me señaló con acusación. Con su vestido de diseñador brillando bajo las lámparas de cristal, agregó: «Siempre has tenido envidia de nuestro estilo de vida». La sala quedó en silencio. Mis excompañeros de trabajo, mis vecinos, hasta el personal del catering dejaron lo que hacían para observar. Sentí cómo el calor me subía por el cuello, ese ardor familiar de la humillación que no sentía desde niña cuando me regañaban frente a la clase. «¿En serio, mamá?», agregó Diego con un tono casual, casi aburrido. «Ya no sirves de nada. Mejor acepta eso y deja de querer meterte en nuestras vidas. Ya no sirves de nada». Esas palabras resonaban en mi cabeza mientras lo miraba. Ese hombre de 35 años a quien crié sola después de que su padre murió cuando él tenía apenas 8. El niño por el que trabajé turnos dobles, el adolescente a quien mandé a una escuela privada, aunque eso significara cenar tortas de frijoles durante semanas. Fernanda seguía hablando, su voz más chillona con cada palabra. «La verdad, Laura, es vergonzoso cómo intentas competir con nosotros. Sabemos que andas mal de dinero. Diego me contó de tu departamentito, tu carro viejo. Es triste, de verdad». Se giró hacia la gente, actuando como si estuviera en un escenario. «Ella insiste en darnos consejos de dinero cuando apenas puede pagar su mandado. Es patético». Un murmullo recorrió la sala. Vi la lástima en los ojos de la gente, cómo apartaban la mirada cuando intentaba cruzar miradas. La señora Pérez, mi vecina, hasta negó con la cabeza con tristeza, como si yo fuera un caso de beneficencia. Fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró. No un quiebre explosivo de gritos y golpes, sino uno silencioso, de esos que se sienten como una puerta que se cierra para siempre. Respiré hondo y sonreí. No con esa sonrisa falsa que había mostrado toda la noche, sino con una auténtica, de esas que llegan cuando una por fin deja de fingir. «Fernanda, cariño», dije. Mi voz resonó con claridad en la sala en silencio. «Ya que mencionaste el dinero, creo que es momento de hablar de algo». Ella puso los ojos en blanco con exageración. «Ay, aquí vamos, otra cátedra de los $2 millones». La interrumpí sin dejar de sonreír. El color se esfumó de su cara tan rápido que pensé que se iba a desmayar. De hecho, se tambaleó un poco, agarrándose del brazo de Diego para no caer. «¿De qué hablas?», preguntó él, pero ya sin la seguridad confiada de hacía un momento. Me giré para dirigirme a la gente, tal como Fernanda había estado haciendo. «Verán, hace unos años los papás de Fernanda necesitaron un préstamo bastante grande. $2 millones, para ser exactos. Tenían problemas económicos». La boca de Fernanda se abrió y cerró como pez fuera del agua. «No, no puedes». «Sí puedo, y lo estoy haciendo», respondí con calma. «El préstamo se hizo hace 3 años con condiciones muy razonables. 5% de interés a pagar en 7 años. Claro que hasta ahora solo han cubierto como 6 meses». La gente me observaba ya, pero no con lástima, sino mirando entre Fernanda y yo con fascinación, como si estuvieran viendo un partido de tenis. «Eso es imposible», murmuró ella, pero la voz se le quebró en las palabras. Metí la mano en mi bolso y saqué mi celular. Con unos toques, abrí la app del banco y mostré la pantalla al público. «¿Alguien quiere ver la documentación del préstamo? Todo es completamente legal».
Diego se acercó, entrecerrando los ojos hacia la pantalla. Su cara se puso pálida al ver las cifras. Mamá, ¿qué es esto? ¿Cómo tienes? $2.437.612.18, dije en voz clara. Eso es lo que los papás de tu esposa me deben en este momento, incluyendo los intereses que no han pagado. Fernanda soltó un sonido extraño y tuvo que agarrarse del respaldo de una silla para no caerse. Esto debe ser un error. Eres contadora, vives en ese departamentito. Manejas un Honda de 15 años. Sí, manejo un Honda de 15 años, asentí. Y sí, vivo en un departamento pequeño. Pero ya sabes lo que dicen de dar por hecho las cosas, querida. La sala estaba en completo silencio, salvo por el suave jazz que seguía sonando en las bocinas, creando un fondo casi surrealista para la escena que se desarrollaba. ¿Ven?, continué. Mi voz se fortalecía con cada palabra. Tus padres vinieron a mí hace 3 años, desesperados. Su negocio estaba en quiebra y necesitaban capital de inmediato. Se habían enterado por conocidos que yo podía ayudarles. Fernanda negaba con la cabeza, con los ojos desorbitados. No, no, no. Mis padres tienen dinero, siempre lo han tenido. Ellos pagaron nuestra boda. Ellos compraron la casa. Con mi dinero, respondí sin titubear. Todo salió de mí. Cada peso que tus padres han gastado en los últimos 3 años provino de ese préstamo. Diego se dejó caer en la silla más cercana, pálido y confundido. Pero tú siempre dijiste que no tenías mucho. Dijiste que apenas sobrevivías con tu pensión. Dije que vivía de manera sencilla, corregí. Nunca dije que era pobre. La respiración de Fernanda se volvió rápida y entrecortada. No dejaba de mirar a su alrededor como buscando una salida. Esto es una locura. Estás mintiendo. Estás inventando esto porque eres una resentida y envidiosa. ¿Quieres que llame a tus padres ahora mismo?, pregunté, sacando su número en mi celular. Seguro estarían felices de confirmar los detalles. No, gritó Fernanda casi histérica, y enseguida bajó la voz al darse cuenta de lo fuerte que había sonado. No, no lo hagas. ¿Por qué no, cariño? Si miento, con gusto aclararían la verdad. El rostro de Fernanda se desmoronó, y por un instante parecía una niña perdida, en vez de la mujer sofisticada que minutos antes me había destrozado. Por favor, susurró, por favor no hagas esto. Pero yo ya había terminado con complacer a quienes nunca me dieron el mismo respeto. Había terminado con ser tratada como una carga por la familia por la que lo di todo. Miré alrededor, a todos los rostros que me observaban ahora con respeto y curiosidad. Luego miré a mi hijo, aún hundido en su asiento, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Disfruten el resto de la fiesta, dije guardando mi celular en el bolso. Creo que ya me voy a casa. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché la voz de Fernanda detrás de mí, aguda y desesperada. Laura, espera, tenemos que hablar. Tenemos que... Pero yo no me detuve. No volteé. Seguí caminando, y con cada paso me sentía más ligera que en años. El ballet trajo mi Honda de 15 años, y mientras me alejaba del club de campo, no pude evitar sonreír. Mañana, pensaba yo, iba a ser un día muy interesante. Esa noche casi no dormí. En vez de eso me quedé en la sala pequeña, con una taza de té, rodeada de álbumes de fotos y papeles financieros que no había tocado en años. El silencio se sentía distinto, no como soledad, sino como calma. Por primera vez en décadas, no me angustiaba la idea de defraudar a alguien. Las fotos contaban una historia que casi había borrado de mi memoria. Ahí estaba yo a los 28 años, cargando al pequeño Diego en el hospital, con el rostro agotado pero iluminado. Mi esposo, Roberto, había muerto apenas 2 meses antes en un accidente de construcción, dejándome con una hipoteca, un recién nacido y exactamente 5,900 pesos en la cuenta. Pasé el dedo por la foto recordando a esa joven aterrada que no sabía de lo que era capaz. El dinero del seguro por la muerte de Roberto fue modesto, apenas suficiente para cubrir el funeral y unos meses de la hipoteca. Todos me decían que vendiera la casa,
que me fuera con mi madre, que aceptara la ayuda que pudiera, pero algo dentro de mí se negó. Esa era la casa de Diego. Era el lugar donde su padre había pintado de azul las paredes de la recámara y construido repisas para los libros que nunca alcanzamos a leer juntos. Así que mantuve la casa y conseguí trabajo, no cualquiera, sino en Guzmán y Asociados, un pequeño despacho contable que necesitaba a alguien dispuesto a horarios raros por un sueldo bajo. Empecé de recepcionista, pero observaba todo y aprendía de todo. Los números siempre me resultaron más claros que las personas. En 2 años ya llevaba las cuentas de 3 de sus clientes más grandes. En 5, prácticamente manejaba toda la parte financiera del negocio, mientras Héctor Guzmán jugaba golf y atendía comidas con clientes. Me pagaba lo suficiente para mantener las luces encendidas y comida en la mesa, pero yo estaba creando otra cosa aparte. Comenzó pequeño. Notaba errores en la forma en que los clientes organizaban sus negocios, beneficios fiscales que dejaban pasar, inversiones que ignoraban. Empecé a dar sugerencias discretas que les ahorraban miles de pesos y la voz se corrió. Pronto daba asesorías financieras por las noches y los fines de semana a pequeños empresarios que no podían pagar a las firmas grandes, pero necesitaban a alguien que entendiera de dinero. Yo cobraba honorarios accesibles y ofrecía resultados de primera. Mi reputación creció. Cuando Diego estaba en secundaria, ya manejaba carteras de inversión de 1 docena de negocios locales. Había constituido mi propia firma de consultoría. La mantenía en bajo perfil y destinaba las ganancias a acciones y bienes raíces cuidadosamente seleccionados. Vivía con modestia, manejaba autos usados y dejaba que todos asumieran que apenas sobrevivía con mi sueldo de contadora. La verdad era que estaba levantando un imperio silencioso e invisible que nadie sospechaba. Aprendí temprano que la gente te trata diferente cuando cree que tienes dinero. Te piden cosas, esperan cosas, se sienten con derecho a una parte de tu éxito. Observaba cómo los clientes adinerados en Guzmán y Asociados lidiaban con la presión constante de sus familiares, las interminables peticiones de préstamos y favores, la forma en que sus hijos crecían esperando que todo les cayera del cielo. Yo no quería eso para Diego. Deseaba que tuviera una infancia normal, que desarrollara su propio sentido del trabajo y sus valores. Por eso escondí mi creciente fortuna detrás de una fachada de lucha de clase media. Compraba en tiendas de descuentos, recortaba cupones, me quejaba del precio de las cosas igual que mis vecinos, pero también me aseguraba de que a Diego nunca le faltara nada importante. La colegiatura de la escuela privada aparecía mágicamente cada semestre. Los fondos para la universidad se materializaban cuando era necesario y siempre había dinero para lo que realmente importaba. Solo hacía parecer que estiraba cada peso, sacrificándome por su bien. Viendo hacia atrás, me doy cuenta de los errores en mi plan. Me concentré tanto en no malcriar a Diego que quizá me excedí. Creció creyendo que apenas salíamos adelante, que cada oportunidad que tenía era fruto de mi lucha y mis sacrificios. En parte era cierto, pero nunca comprendió la magnitud de lo que yo había construido, la seguridad que había creado para los dos. Cuando Diego se graduó de la universidad con un título en administración, discretamente usé mis contactos para ayudarlo a conseguir su primer empleo. Cuando quiso abrir su propia firma de consultoría, arreglé para que varios de mis clientes fueran sus primeros usuarios. Cuando decidió expandirse, me aseguré de que el banco aprobara su solicitud de crédito. Él pensaba que todo lo lograba por méritos propios, y en muchos aspectos así era. Lo había criado para ser inteligente y trabajador, pero también iba allanando su camino de formas que jamás imaginó. Entonces llegó Fernanda. Recuerdo la primera vez que Diego la trajo a cenar. Era hermosa de esa manera pulida y costosa que hablaba de membresías en clubes exclusivos y vacaciones por Europa. Su ropa era de diseñador, sus joyas auténticas, su seguridad inquebrantable. Observó mi modesto departamento con un desdén apenas disimulado, haciendo pequeños comentarios sobre la decoración pintoresca y el espacio acogedor. Durante la cena nos contó con lujo de detalle los viajes recientes de sus padres a la Toscana, su nuevo yate, sus planes de comprar un viñedo. Hablaba de dinero con tanta naturalidad que quedaba claro que nunca en su vida había tenido que preocuparse por ello.
Cuando mencionó que su padre era dueño de varias agencias de autos en 3 estados, entendí de dónde venía la riqueza. Lo que no entendía era por qué parecía tan empeñada en hacerme sentir menos. Diego me dice que trabajas como contadora. Eso debe ser difícil, llegar a fin de mes con ese tipo de salario. Sonreí con educación y respondí que era un trabajo honesto. No mencioné que acababa de cerrar un contrato de consultoría que me dejaría más en 6 meses de lo que la mayoría ganaba en 2 años. Después de que se fueron, no podía quitarme la sensación de que me habían evaluado y considerado insuficiente. Fernanda había mirado mi pequeño departamento, mi manera de vivir sencilla, y me había descartado como alguien sin importancia. Yo me repetía que no pasaba nada, que su opinión no tenía peso. Pero conforme su relación con Diego avanzaba, empecé a notar cambios en él. Empezó a soltar comentarios sobre mi situación, preguntando si necesitaba ayuda con los recibos, insinuando que quizá me convenía mudarme a un lugar más chico para ahorrar. Su tono sonaba sincero, pero me dolía. Mi propio hijo comenzaba a mirarme con los ojos de Fernanda. La boda fue todo un espectáculo que costó más que una casa de la mayoría de la gente. Los padres de Fernanda no escatimaron. Trajeron flores desde Holanda y contrataron a un cuarteto de cuerdas que había tocado para la realeza europea. Yo llevé un vestido sencillo de una tienda departamental y me senté en la tercera fila, viendo cómo mi hijo se casaba en un mundo que hacía que mi vida pareciera insignificante en comparación. Después de la boda, la distancia se ensanchó. Diego y Fernanda se mudaron a una casa que los padres de ella les habían ayudado a comprar. La amueblaron con antigüedades y obras que costaban más de lo que yo había gastado en muebles en toda mi vida. Cuando iba de visita, me sentía como turista en un museo, con miedo de tocar cualquier cosa. Fernanda siempre era cortés, pero con la cortesía que se le tiene a un prestador de servicios o a un conocido lejano. Me preguntaba por mi trabajo con un interés fingido. Comentaba que mi carrito era simpático. Se ofrecía a acompañarme a comprar ropa mejor. Cada encuentro me dejaba sintiéndome más pequeña, menos importante, y Diego, quizás sin darse cuenta, comenzó a adoptar su manera de ver las cosas. Dejó de pedirme consejo para sus decisiones de negocio. Dejó de llamarme con frecuencia. Cuando hablábamos, la plática sonaba forzada, como si conversara con una pariente anciana a la que había que marcar por obligación y no con su madre. Fue entonces cuando los padres de Fernanda me buscaron. Fue hace 3 años, un martes en la noche, cuando sonó mi teléfono con un número desconocido. Al otro lado estaba Margarita Morales, la mamá de Fernanda, con la voz apretada por la desesperación. «Laura, espero que no te moleste que te llame», dijo. «Pero estamos en un problema y alguien comentó que tal vez podrías ayudarnos». La historia salió a trompicones. Malas inversiones, caídas del mercado, problemas de flujo de efectivo que se habían salido de control. Las agencias de autos estaban desangrándose. Los acreedores ya rondaban y la bancarrota estaba encima. Necesitaban capital de inmediato y los bancos tradicionales ya los habían rechazado. «Escuchamos por conocidos que quizá tienes algunos recursos», dijo Margarita con cuidado. «Conexiones tal vez o conocimiento de prestamistas privados». Estuve a punto de soltar la risa. Era esta mujer que me había menospreciado por años, ahora llamándome para pedir ayuda a la pobre contadora. Pero algo en su tono me detuvo. Un miedo genuino. El terror de perder todo lo que había construido, todo lo que definía la identidad de su familia. Tal vez pude haber dicho que no. Quizá debía hacerlo. Probablemente sí. Pero pensé en Diego, en lo destrozado que estaría si la familia de su esposa lo perdía todo. Pensé en Fernanda, con todos sus defectos, y en cómo aquello arruinaría el mundo en el que había crecido. Y quizás en el fondo creí que esto podía ser un puente, una manera de al fin ser vista como alguien valiosa, digna de respeto. ¿Cuánto necesitan?, pregunté. La cifra fue abrumadora, 2 millones de pesos, más dinero del que la mayoría ve en toda su vida. Pero yo lo tenía, guardado en cuentas de inversión que habían crecido de forma constante durante décadas. Nos reunimos al día siguiente en la oficina de una abogada en el centro. Margarita y Ricardo Morales se sentaron frente a mí, con el rostro pálido por el estrés y la vergüenza.
La licenciada, una mujer astuta de unos 50 años especializada en préstamos privados, nos explicó los términos. 5% de interés a pagar mensualmente durante 7 años, garantías personales de Ricardo y Margarita, y la obligación de informar a los familiares inmediatos sobre la estructura del préstamo, aunque al final no hubo tal información. Los Morales dejaron claro que querían mantener todo en privado para conservar su dignidad y el respeto de su hija. Lo comprendí. El orgullo es una fuerza poderosa, y ya habían tragado bastante del suyo al pedirme ayuda. Así que lo estructuramos como una inversión privada en su negocio, con documentos que solo tendrían relevancia si dejaban de pagar. Para todos los demás, incluidos Fernanda y Diego, parecería que los Morales habían encontrado un inversionista ángel, no que estaban pidiendo dinero prestado a la mujer, a la que su hija trataba como un caso de caridad. Los primeros meses todo marchó bien. Los pagos llegaron a tiempo, el negocio se estabilizó y la familia Morales mantuvo su estilo de vida. Fernanda nunca supo lo cerca que habían estado de perderlo todo, ni quién los había salvado. Pero luego los pagos empezaron a llegar tarde. Después dejaron de llegar. Ahora, sentada en mi sala con los documentos del préstamo esparcidos sobre la mesa de centro, entendí lo que debía haber visto desde el principio. Los Morales no solo estaban pidiendo dinero, estaban comprando tiempo, sosteniendo las apariencias, esperando que algo cambiara. Y cuando nada cambió, simplemente decidieron ignorar sus obligaciones. Al fin y al cabo, ¿qué podía hacer una pobre contadora? Estaban por descubrirlo. La mañana después de mi fiesta de jubilación, desperté con una claridad que no sentía en años. La niebla de dolor y confusión que había nublado mi juicio se había ido, reemplazada por algo más agudo y enfocado. Preparé mi café, me senté en la mesa de la cocina y empecé a hacer llamadas. La primera fue a mi abogada, Patricia Ramírez. Había trabajado con ella por años para estructurar mis inversiones y contratos de consultoría, pero nunca habíamos sido cercanas. Eso estaba por cambiar. Patricia, soy Laura Mendoza. Necesito agendar una reunión lo más pronto posible. Es sobre el préstamo a los Morales y algunos otros asuntos que han surgido. Su voz se agudizó con interés. ¿Ha habido algún avance con la situación del pago? Podría decirse que sí. ¿Puedes verme esta tarde? Haré espacio. La segunda llamada fue para Marco Chávez, mi asesor financiero. Marco llevaba 15 años gestionando mi portafolio de inversiones y era de los pocos que comprendían de verdad la magnitud de mi patrimonio. También era increíblemente discreto, lo cual siempre me había favorecido. Marco, necesito que hagas un análisis completo de todas las cuentas vinculadas a Diego Mendoza. Préstamos donde aparece como aval, líneas de crédito, inversiones, todo. Quiero tener un panorama total de sus finanzas. Hubo una pausa al otro lado. Laura, ¿todo está bien? Te escucho diferente. Todo está a punto de cambiar. ¿Cuánto tiempo te tomará tener esa información? Dame 24 horas. La tercera llamada fue la más difícil. Marqué el número de mi hijo. Sabía que después de lo ocurrido anoche nuestra relación había cambiado para siempre. Contestó al cuarto timbrazo con un tono cauteloso. Mamá, ¿eres tú? ¿Cómo amaneciste hoy? Me siento bastante bien, de hecho mejor que en mucho tiempo. Manteniendo mi voz amable, aunque con firmeza, esperaba que tú y Fernanda pasaran esta noche. Hay cosas que debemos hablar. ¿Sobre lo de anoche? Mamá, Fernanda está muy alterada. Apenas pudo dormir. Tal vez deberíamos esperar unos días a que se calme todo. No, Diego. Esta noche, a las 7. No puede esperar. Colgué antes de que pudiera discutir. La reunión con Patricia esa tarde me reveló más de lo que imaginaba. Extendió sobre la mesa los documentos del préstamo de los Morales, junto con varios archivos que no había visto antes. Laura, hay algo que debes saber sobre la situación de los Morales. Han estado buscando opciones de refinanciamiento durante los últimos 6 meses. Han contactado a 3 prestamistas privados intentando consolidar sus deudas. Sentí el estómago encogerse. ¿Qué tipo de deudas? Más allá de tu préstamo, deben aproximadamente 6.800.000 pesos a distintos acreedores. Tarjetas de crédito, pagos a proveedores, arrendamientos de equipo en incumplimiento. Han estado usando tu dinero para cubrir pagos mínimos de todo lo demás mientras dejaban de lado tu préstamo. La traición dolía.
Pero no era lo peor. Patricia sacó otro documento, este con el sello del juzgado de lo familiar. También presentaron hace 6 meses una solicitud preliminar sobre la impugnación de planes sucesorios. Específicamente, querían entender el proceso para disputar testamentos cuando existen dudas sobre la capacidad mental. La habitación parecía girar a mi alrededor. ¿De qué testamento hablaban? No lo especificaron, pero por el momento y el contexto creo que podemos deducirlo. Me quedé mirando el documento, sintiendo cómo las piezas de un rompecabezas empezaban a encajar. Piensan que estoy perdiendo mis facultades mentales. Todo indica que están preparando el terreno para alegar eso, sí. La consulta mencionaba específicamente casos en los que adultos mayores toman decisiones financieras que no concuerdan con su historial, como si un contador mediocre de repente tuviera 36 millones de pesos para prestarle a alguien. Exacto. Me recosté en la silla, tratando de asimilar la información. Los Morales no solo habían dejado de pagar su deuda, estaban planeando alegar que nunca fui capaz de otorgar ese préstamo. Si lograban establecer que yo estaba incapacitada mentalmente en ese momento, podrían invalidar todo el acuerdo. Patricia, quiero que hagas algo por mí. Quiero una evaluación psiquiátrica completa realizada por el neuropsicólogo más respetado del Estado, exámenes de memoria, pruebas cognitivas, todo. Y quiero que quede registrado que solicité este estudio por mi cuenta, demostrando juicio claro. Ella asintió mientras tomaba nota. Eso es inteligente. Así estableces tu competencia de base y demuestras que estás tomando medidas preventivas. Hay más. Quiero que prepares un nuevo testamento, muy específico. Pasé la siguiente hora detallando exactamente lo que deseaba. Las cejas de Patricia se arqueaban cada vez más con cada instrucción, pero anotó todo sin protestar. Esa tarde, Diego y Fernanda llegaron a mi departamento exactamente a las 7. Fernanda parecía haber llorado. Su maquillaje impecable estaba un poco corrido. Diego se veía nervioso, jugueteando con las llaves del coche. «Por favor, siéntense», dije señalando mi pequeña sala. «¿Quieren algo de beber?» «Mamá, tenemos que hablar sobre lo de anoche». Diego empezó de inmediato. «Los papás de Fernanda están muy molestos. Dicen que estás confundida con un asunto de dinero, pero no quieren avergonzarte al detenerme». Mi voz lo cortó como un cuchillo. «Basta, deja de hablar un momento y escucha». Caminé hacia mi escritorio y saqué una carpeta que había preparado. «Aquí están las copias de todos los documentos del préstamo entre los padres de tu esposa y yo. Cada página está firmada, notariada y tiene validez legal». Le entregué la carpeta a Diego, observando su rostro mientras pasaba las hojas. Su expresión cambió de escepticismo a confusión y luego a comprensión. Esto es real», dijo en voz baja. «Muy real. 36 millones de pesos prestados hace 3 años. Dejaron de pagar por completo hace 8 meses. La cantidad actual adeudada, incluidos los intereses y sanciones, asciende a 2.612.418 pesos. Fernanda habló al fin, con la voz apenas más alta que un murmullo. «¿Cómo tienes tanto dinero? Lo gané en más de 30 años de invertir con cuidado en consultoría empresarial. Mientras tú pensabas que yo era una anciana miserable que apenas sobrevivía, yo estaba construyendo un portafolio financiero que hacía ver las agencias de autos de tus padres como un simple puesto de limonada». Diego dejó la carpeta sobre la mesa con las manos temblorosas. «Pero nunca lo dijiste. Siempre actuaste como si el dinero fuera escaso. Vives en este departamento pequeño. Manejas ese coche viejo. Porque así lo decido. Porque aprendí hace mucho que cuando la gente sabe que tienes dinero, te miran como un recurso y no como una persona». Miré directamente a Fernanda. «Tus padres vinieron a mí porque estaban al borde de la quiebra. Me rogaron que los ayudara. Juraron que serían puntuales con los pagos. Suplicaron que todo quedara en secreto para proteger su dignidad. Acepté porque pensé que así ayudaría al matrimonio de mi hijo». El rostro de Fernanda se había puesto completamente pálido. Me dijeron que habían encontrado un inversionista, un empresario que confiaba en la compañía. Yo soy ese empresario, Fernanda. Fui quien salvó a tus padres de perderlo todo. Hice posible que mantuvieran su estilo de vida, que siguieran financiando tus gustos caros, que conservaran su lugar en tu círculo social.
Diego se pasó las manos por el cabello, un gesto que recordaba de su infancia cuando se sentía rebasado. No entiendo. Si tienes todo este dinero, ¿por qué nos dejaste pensar lo contrario? ¿Por qué me dejaste preocuparme por tu jubilación, por tu seguridad futura? El quiebre en su voz casi me hizo vacilar, pero seguí adelante porque quería que me amaras por quien soy, no por lo que tengo. Quería saber que valorabas nuestra relación, no solo mi capacidad de resolver tus problemas con dinero. ¿Y ahora?, preguntó Fernanda, con la voz hueca. Saqué mi celular y les mostré una aplicación de grabación. Ahora sé exactamente lo que piensan de mí. Anoche, frente a 50 personas, me llamaron amargada, patética, inútil. Dejaron claro que me ven como una carga, una vergüenza. Reproduje un fragmento del audio de la noche anterior, sus propias voces llenando la pequeña sala con palabras crueles. Fernanda se estremeció al escucharse llamándome bruja vieja y amargada. Grabé todo, dije simplemente. Toda la conversación está documentada. Diego se inclinó hacia adelante, con el rostro desesperado. ¿Mamá? Estábamos molestos. Dijimos cosas que no sentíamos, ¿no, Diego? Tú dijiste exactamente lo que querías decir. Dijiste lo que llevabas años pensando, lo que Fernanda te ha repetido sobre mí, que no valgo nada, que no tengo nada que aportar, que mi presencia en sus vidas es una molestia. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando las luces de la ciudad. Lo que no sabes es que he sostenido su estilo de vida durante años. Esa firma de consultoría que iniciaste, 3 de tus primeros 5 clientes, fueron empresas que yo te recomendé. El préstamo bancario para tu expansión lo avalé en silencio a través de una empresa subsidiaria. El silencio a mis espaldas era ensordecedor. Esa casa donde viven la ayudé a estructurar financieramente para ahorrarles cientos de miles de pesos en impuestos e intereses. Sus cuentas de retiro, su portafolio de inversión, incluso la colección de joyas de Fernanda. Todo fue posible gracias a mis consejos, mis contactos y mi apoyo económico directo, del que jamás supieron. Me giré para enfrentarlos. Diego se veía destrozado, mientras que Fernanda parecía en shock. Pero lo realmente interesante es lo siguiente, continué, con la voz cada vez más fría. Hoy descubrí que tus padres no solo han estado ignorando su deuda conmigo, sino que han estado planeando declararme mentalmente incapaz para anular por completo el préstamo. La boca de Fernanda se abrió y cerró sin emitir sonido. Presentaron solicitudes ante el juzgado sucesorio para impugnar testamentos y planes patrimoniales. Han estado preparando todo para alegar que yo estaba incapacitado mentalmente cuando otorgué el préstamo y que era imposible que tuviera esa cantidad de dinero para prestar. Diego me miró con horror. No lo harían, no podrían, claro que podían, y planeaban hacerlo con tu ayuda. ¿Qué quieres decir? Saqué el documento final de mi carpeta. Esta es una declaración elaborada por un investigador privado que contraté. Detalla las conversaciones que has tenido con los padres de Fernanda en los últimos 6 meses sobre mi supuesto deterioro mental y tus preocupaciones sobre mi comportamiento errático con el dinero. El rostro de Diego palideció. Eso no es. Nunca dije que fueras incompetente. Solo me preocupaba por ti, por algunas decisiones que estabas tomando. ¿Qué decisiones, Diego? Como vivir en este departamento pequeño cuando podías costear algo mejor. Como conducir ese coche viejo. Como no tomar vacaciones ni disfrutar de tu jubilación. Parecía que estabas acumulando dinero de manera irracional o que tal vez no entendías tu propia situación financiera. Las piezas encajaron con una claridad devastadora, así que cuando los padres de Fernanda necesitaron testigos de carácter para respaldar su reclamo de que yo no era mentalmente competente para tomar decisiones financieras grandes, contaban con tus observaciones preocupadas como prueba. Yo no lo sabía, susurró Fernanda. No sabía que planeaban algo así, pero tú sí estabas enterada del préstamo. No al principio, me lo dijeron el mes pasado, cuando dejaste de contestar sus llamadas sobre los pagos. Dijeron que estabas confundida, que pensabas que ellos te debían dinero, pero que todo era un malentendido. Me reí, aunque sin pizca de gracia. Un malentendido de 34 millones de pesos. Dijeron que ya estabas envejeciendo, que quizá confundías el dinero de tus clientes con el tuyo.
Estaban buscando la manera de manejarlo con suavidad, sin avergonzarte ni meterte en problemas. ¡Qué considerados! Diego se levantó de golpe y empezó a caminar por la sala. Esto es una locura. Todo esto es una maldita locura. Resulta que mi madre es millonaria. Mis suegros son unos estafadores y la familia de mi esposa ha estado planeando destruirte legalmente. Ese es un resumen bastante acertado. Se volvió hacia mí con expresión desesperada. ¿Qué pasa ahora? Yo lo miré, recordando cómo había permitido que su esposa me destrozara mientras él fingía que yo no merecía su atención. Luego fijé la vista en Fernanda, tan hermosa como arrogante, sin estar lista para el mundo que estaba a punto de desplomarse sobre ella. Ahora, dije en voz baja, ambos van a aprender lo que realmente cuesta tratar a alguien como desechable. A la mañana siguiente comencé a desmontar el sistema invisible que había sostenido la vida de mi hijo con la precisión metódica de un cirujano retirando un tumor. Cada corte era limpio, calculado e irreversible. Mi primera parada fue en el Banco Nacional de México, donde había mantenido relaciones de negocios por más de 20 años. Jaime Montero, vicepresidente senior, me recibió con la calidez reservada a los clientes cuyos portafolios inspiran respeto. Laura, qué gusto verte. ¿Cómo estuvo tu fiesta de jubilación? Escuché que fue todo un evento. Fue reveladora, Jaime. De hecho, por eso estoy aquí. Necesito hacer algunos cambios en varias cuentas y líneas de crédito. Nos sentamos en su oficina, rodeados de muebles de caoba y fotos de Jaime con distintos personajes locales. Saqué una carpeta con documentos de préstamo y contratos de aval que Diego nunca supo que existían. Necesito retirarme como garante de la línea de crédito de la consultora Mendoza, dije, deslizando los papeles sobre su escritorio. Jaime frunció el ceño mientras los revisaba. Esta es una línea considerable, Laura. 12.7 millones de pesos. Tu garantía fue lo que hizo posible este préstamo. Sin ella, el crédito tendrá que reestructurarse únicamente con los activos y flujo de efectivo actuales de la empresa, lo cual puede que no alcance las mismas condiciones ni la misma cantidad. Ese es un problema que le toca resolver al señor Mendoza. Jaime me observó detenidamente, comprendiendo que no se trataba de una decisión de negocios cualquiera. ¿Estás segura de esto? Una vez que hagamos el cambio, no habrá manera de revertirlo sin iniciar de nuevo todo el proceso. Estoy completamente segura. La segunda parada fue en Inversiones del Valle, donde Marco Chávez administraba mi portafolio. Su oficina era más moderna que la de Jaime, con paredes de vidrio, estructuras de acero y arte abstracto. Sin embargo, la charla fue igual de directa. El análisis que solicitaste está listo, dijo Marco mientras me entregaba un informe voluminoso. La situación financiera de tu hijo es más frágil de lo que imaginaba. Pasé las páginas y confirmé en blanco y negro lo que sospechaba. El negocio de consultoría de Diego estaba cargado de deudas, sostenido por líneas de crédito que yo había avalado y clientes que yo misma le había recomendado. Sus finanzas personales estaban al límite, con pagos de hipoteca de una casa que valía menos de lo que debía, mensualidades de 2 autos de lujo y deudas de tarjeta que no dejaban de crecer. Sin los ingresos de esos 3 clientes principales, su flujo de efectivo sería negativo en menos de 60 días. Explicó Marco. Esos 3 clientes eran empresas con las que yo había trabajado durante años, negocios que encaminé hacia Diego cuando apenas comenzaba. Ellos seguían con él en parte por lealtad hacia mí y en parte porque yo, en silencio, revisaba sus entregas y corregía lo necesario para garantizar su satisfacción. Quiero que te pongas en contacto con Reynolds Manufacturing, Grupo Hidalgo y Pérez Logistics, dije. Infórmales que yo misma asumiré directamente sus cuentas a partir de este momento. Marco alzó la ceja. Eso representa aproximadamente el 60% de los ingresos de Mendoza Consulting. Sí, así es. Laura, tengo que preguntarte, ¿todo está bien? Estas parecen medidas muy drásticas. Recordé las palabras de Diego la noche anterior, su desprecio, la manera en que me dio por inútil. Todo está exactamente como debe estar, Marco.
Mi tercera parada fue la más complicada. Margarita Morales aceptó verme para almorzar en el club de campo, donde apenas 2 días antes se había celebrado mi fiesta de retiro. Se veía más avejentada de lo que recordaba, con arrugas más profundas alrededor de los ojos y su compostura habitual ligeramente quebrada. Laura, gracias por aceptar reunirte. Espero que podamos resolver esto de forma amistosa. Nos sentamos en una mesa tranquila con vista al campo de golf, la misma donde Fernanda me llamó patética frente a todos mis colegas. La ironía era evidente. Margarita, voy a hablarte sin rodeos. Sé de las investigaciones en el tribunal sucesorio. Conozco tus planes de impugnar mi capacidad mental y también sé que has estado usando dinero de mi préstamo para cubrir otras deudas, mientras ignorabas lo que me debías. Su rostro palideció, aunque mantuvo la compostura digna. No sé de qué hablas. Coloqué una carpeta sobre la mesa entre nosotras. Aquí están las copias de cada movimiento financiero de tu familia en los últimos 6 meses, gracias a un contador forense muy meticuloso. ¿Quieres que los lea en voz alta? Las manos de Margarita temblaron un poco mientras alcanzaba su vaso de agua. ¿Cómo lo conseguiste? Esa información es privada. No cuando tienes un adeudo de 34 millones de pesos. No lo es. Mis abogados han sido muy exhaustivos. Abrí la carpeta y empecé a leer. 15 de marzo. Pago a Banamex 380.800 pesos. 18 de marzo. Pago a Volkswagen Financiera 151.600 pesos. 22 de marzo. Pago a la tarjeta de crédito de Fernanda 248.000 pesos. La compostura de Margarita finalmente se quebró. Por favor, detente. 3 de abril. Transferencia a la cuenta de Fernanda para sus vacaciones en Europa 476.000 pesos. 7 de abril. Pago al Country Club por su despedida de soltera 105.400 pesos. Te digo que pares. Cerré la carpeta. Cada uno de esos pagos fue realizado con dinero de mi préstamo. Dinero que prometiste usar para estabilizar tu negocio. En cambio, has estado financiando el estilo de vida de tu hija mientras planeabas declararme mentalmente incapaz para no devolverme el dinero. Margarita bajó la mirada hacia su ensalada intacta. Su voz apenas fue un susurro. Estábamos desesperados. El negocio se vino abajo más rápido de lo que pensamos. Creímos que si manteníamos las apariencias un poco más, algo mejoraría. ¿Y si no mejoraba? Ella no contestó. Iban a destruir mi reputación, poner en duda mi capacidad mental y posiblemente declararme incompetente solo para evitar pagar un dinero que tomaron de buena fe. No debía pasar así, pero así pasó, y ahora habrá consecuencias. Saqué un aviso formal que Patricia había preparado. Esta es una demanda de pago inmediato del saldo total más las penalizaciones. 48.342.000 pesos en un plazo de 30 días. El rostro de Margarita se puso pálido. No tenemos esa cantidad. Sabes que no la tenemos. Entonces tendrán que liquidar bienes, las agencias, la casa, el yate del que tanto he oído hablar. Por favor, Laura, debe haber otra manera. ¿Y si elaboramos un nuevo plan de pago? Margarita, ya tenías un plan de pago. Lo ignoraste durante 8 meses mientras gastabas mi dinero en lujos y planeabas declararme incompetente. No existe un nuevo plan. Ella lloraba ahora, el rímel manchando su cara con trazos oscuros. Esto nos va a destruir. Fernanda no sabe lo mal que estamos. Esto arruinará su matrimonio, toda su vida. Su matrimonio está construido sobre mentiras y dinero prestado. Tal vez ya es momento de que aprenda a vivir en el mundo real. Me levanté para irme, pero Margarita me tomó del brazo con desesperación. Espera, hay algo más que necesitas saber sobre Diego. Me volví a sentar intrigada a pesar de mí misma. Fernanda llevaba meses trabajando en él, convenciéndolo de que te estabas volviendo inestable. Ha estado registrando cada conversación que han tenido, cada decisión que para ella parecía extraña. Estaba armando un caso. ¿Un caso para qué? ¿Para que te declararan incapaz? Quería que Diego solicitara la tutela legal de tus asuntos. Sentí que el restaurante se inclinaba a mi alrededor. Tutela. Lo convenció de que necesitabas protección contra ti misma, que estabas tomando malas decisiones económicas y que alguien tenía que administrar tu dinero antes de que lo perdieras todo. Una furia helada me recorrió el pecho.
Ella quería el control de mis bienes. Pensaba, como todos, que quizás yo tenía ahorrados unos cientos de miles de pesos. Suficiente para que valiera la pena manejarlo, pero no tanto como para importar a largo plazo. ¿Y Diego estuvo de acuerdo con eso? Margarita asintió con pesar. Él te quiere, Laura, de verdad te quiere. Pero Fernanda lo hizo ver como si te estuviera protegiendo. Le mostró artículos sobre abusos financieros contra adultos mayores, historias de ancianos que perdieron sus ahorros en estafas. Lo hizo creer que tomar el control de mis finanzas era un acto de amor. Me quedé mirando el campo de golf, procesando esa información. Mi propio hijo había estado dispuesto a quitarme mi autonomía, a tratarme como a una niña incapaz de manejar sus propios asuntos, todo porque su esposa lo convenció de que era por mi bien. ¿Cuándo iba a ocurrir eso? Pronto, Fernanda esperaba un incidente más, algo que pudiera señalar como evidencia de mi deterioro. Creía que mi fiesta de jubilación podría servirle de oportunidad. Y lo hizo, ¿no? Mi revelación sobre el préstamo. Ella alegará que eso demuestra que estoy delirando. Margarita bajó la mirada, avergonzada. Ese era el plan. Me levanté de nuevo, esta vez con determinación. Gracias por decirme la verdad, Margarita. No cambia nada sobre el préstamo, pero al menos ahora comprendo todo el panorama. ¿Qué sucede ahora? Miré a esa mujer que había criado a la nuera que envenenaba sistemáticamente mi relación con mi hijo, que había tomado mi dinero mientras planeaba mi destrucción. Ahora enfrentan las consecuencias de sus elecciones, todos ustedes. Esa noche me senté en mi pequeño departamento repasando los acontecimientos del día. Ya habían entrado 3 llamadas de Diego. Al parecer, la línea de crédito empresarial había sido congelada en espera de una reestructuración y 2 de sus clientes más importantes habían cancelado sus contratos. Dejé que cada llamada entrara directo al buzón de voz. La 4ª llamada fue de Fernanda. Su voz sonaba aguda y desesperada. Laura, tenemos que hablar. Ha habido un error con el banco y mis papás están diciendo cosas absurdas sobre préstamos y dinero. Y Diego está teniendo problemas con su negocio. Por favor, llámame. Tenemos que resolver esto. Borré el mensaje y me serví una copa de vino. Afuera de mi ventana, la ciudad brillaba en la oscuridad, llena de personas viviendo sus vidas, tomando decisiones y enfrentando consecuencias. Mañana daría el siguiente paso. Esa noche disfrutaría del silencio. Por primera vez en años, nadie me estaba quitando nada. Nadie me manipulaba, me usaba o planeaba mi caída. Finalmente estaba completamente al mando de mi vida y se sentía magnífico. Los intentos desesperados por reconciliarse comenzaron exactamente 72 horas después de que congelara la línea de crédito de Diego. Estaba en la cocina preparando el desayuno cuando escuché golpes frenéticos en la puerta, seguidos de la voz de Fernanda llamando a través de la madera. Laura, por favor. Sé que estás ahí. Necesitamos hablar. Esto se salió de control. Terminé de untar mantequilla en mi pan antes de ir a abrir. Por la mirilla vi a Fernanda caminando nerviosa en la entrada. Su cabello, normalmente impecable, estaba revuelto, el maquillaje corrido. Parecía no haber dormido en días. Abrí la puerta pero no la invité a pasar. Hola Fernanda, te ves cansada. Por favor, dijo con la voz quebrada. Por favor, ¿podemos sentarnos y hablar de esto? Ha sido un terrible malentendido. No ha habido ningún malentendido. ¿Quieres que ponga la grabación de mi fiesta de jubilación? ¿La misma donde me llamaste bruja amargada? Se estremeció como si le hubiera dado una bofetada. Estaba molesta. Dije cosas que no sentía. La gente dice cosas cuando está emocional. La gente muestra quién es en verdad cuando está emocional. Es cuando se quitan las máscaras. Los ojos de Fernanda se llenaron de lágrimas y por un momento casi sentí lástima. Casi. Mis papás lo están perdiendo todo, susurró. El banco está embargando las concesionarias. Están hablando de vender la casa. El negocio de Diego se está desmoronando. Sus clientes se están yendo. Su línea de crédito está congelada. Podemos perder también nuestra casa. Me imagino que debe ser muy desgastante para ti. ¿No te importa? Diego es tu hijo. ¿No te importa lo que esto le está haciendo a él? Me apoyé en el marco de la puerta,
observando a esa joven que llevaba 3 años tratándome como a un pariente incómodo al que estaba obligada a soportar. Dime, Fernanda, cuando planeabas que me declararan mentalmente incompetente, ¿pensaste en lo que eso me causaría? Su rostro se puso pálido. No sé de qué estás hablando. Tu madre me contó todo. El plan de tutela, la manera en que has estado registrando mi comportamiento, convenciéndolo de que yo necesitaba protección contra mí misma. Querías quedarte con mis finanzas y tratarme como a una niña incapaz de manejar sus propios asuntos. La boca de Fernanda se abría y cerraba sin emitir palabra. La ironía es preciosa, ¿verdad? Pensabas que yo era una anciana patética con apenas unos cuantos cientos de miles de pesos que tú administrarías por mí. En cambio, descubriste que tengo suficiente dinero para acabar con la estabilidad financiera de toda tu familia con una sola llamada. Por favor, dijo otra vez, pero la palabra salió ahogada. ¿Por favor qué? ¿Por favor deja que tu familia conserve el dinero que me robó? ¿Por favor finge que no pasaste 3 años tratándome con desprecio? ¿Por favor ignora que planeabas arrebatarme mi autonomía? Di un paso atrás, entrando a mi departamento. La respuesta es no, Fernanda, a todo. Cerré la puerta antes de que pudiera contestar, pero aún la escuchaba sollozar del otro lado. Una parte de mí, la que había criado sola a Diego, la que siempre intentaba ser mediadora, quería abrir la puerta y consolarla. Pero esa parte murió en mi fiesta de jubilación cuando mi propio hijo me llamó inútil. 1 hora después, Diego llegó. Lucía demacrado, mayor que sus 35 años, con ropa que parecía haber usado para dormir. Esta vez sí lo dejé entrar, pero no le ofrecí café, ni le pedí que se sentara. Mamá, tienes que parar esto. Sea cual sea el punto que intentas demostrar, ya lo entendí. Estás enojada y tienes todo el derecho, pero esto está destruyendo a gente inocente. ¿Gente inocente? Alcé una ceja. Tu esposa planeaba que me declararan incapaz para controlar mi dinero. Tus suegros me pidieron prestados 2 millones de pesos y luego planeaban alegar que yo no tenía capacidad mental para haber hecho ese préstamo. ¿Dónde ves la inocencia en todo esto? Diego pasó las manos por su cabello, un gesto tan familiar de su infancia que me apretó el corazón a pesar de todo. No sabía nada de eso. Te lo juro, mamá, no tenía idea de lo que estaban tramando. Pero sí pensabas que yo me estaba volviendo inestable. Guardó silencio un momento largo. Me preocupaban algunas de tus decisiones. Vivir en este departamento pequeño cuando podías costear algo mejor, manejar ese coche viejo, no tomar vacaciones. Parecía que podrías estar teniendo problemas para manejar bien tu dinero, así que estabas dispuesto a quitarme mi derecho a decidir. Pensé que te estaba protegiendo. ¿De qué? De vivir como yo quería vivir. De gastar mi dinero como decidiera, de tomar decisiones que quizás te lastimarían a largo plazo. Miré a mi hijo, a este hombre al que había criado para ser fuerte e independiente, y que aún así había sido tan fácil de manipular haciéndole creer que su madre era incapaz. Diego, llevo 30 años administrando dinero con éxito. Levanté una empresa de consultoría desde cero. Acumulé una riqueza que ni te imaginas. Hice inversiones que transformaron miles en millones de pesos. ¿Y tú creías que necesitaba tu protección? Yo no sabía nada de esos logros. Nunca me lo contaste porque querías que te quisiera por lo que eres, no por lo que tienes. Quería que nuestra relación fuera auténtica. Su voz se quebró. Es real, mamá. Yo sí te quiero. No, Diego. Quieres a la versión de mí con la que puedes sentirte superior. La contadora batallando que necesitaba tu preocupación y tu control. No quieres a la empresaria exitosa que ha respaldado tu carrera desde las sombras durante años. Eso no es cierto. Caminé hacia mi escritorio y saqué una carpeta que ya tenía preparada. Aquí están copias de cada favor que hice por ti, cada cliente que te recomendé, cada crédito que avalé, cada obstáculo que eliminé en silencio de tu camino. Durante 15 años me aseguré de tu éxito mientras te dejaba creer que lo lograbas solo. Diego tomó la carpeta con manos temblorosas, hojeando páginas de estados de cuenta, cartas de recomendación y contratos de garantía que nunca había visto. ¿Por qué? Susurró. Porque quería que tuvieras confianza en ti mismo. Quería que creyeras en tus capacidades, pero también quería protegerte del fracaso. Y ahora te toca descubrir lo que realmente puedes lograr sin mi ayuda. Mamá, por favor, sé que me equivoqué, pero soy tu hijo. ¿Eso no significa nada?
Vi a este hombre que compartía mis ojos y mi mentón terco, el centro de mi mundo por 35 años. Significa todo, Diego, por eso duele tanto. Entonces no lo hagas. No destruyas mi matrimonio, mi negocio, toda mi vida por algo que no se puede deshacer. No estoy destruyendo nada, solo estoy dejando de apoyarte. Eres un adulto con título universitario y 15 años de experiencia en los negocios. Si no puedes mantener tu estilo de vida sin la ayuda secreta de tu madre, quizá ese estilo de vida nunca fue sostenible. ¿Y qué hay de Fernanda? Ella cometió errores, pero me quiere. Está embarazada, mamá. Sentí que el corazón se me detenía un instante. ¿Qué? Tiene 8 semanas de embarazo. Apenas lo supimos ayer. Está aterrada por lo que pasa con nuestras finanzas y con sus papás. Ese estrés no le hace bien al bebé. Por un instante, la sala quedó en silencio absoluto. Un nieto. Otra oportunidad de tener familia, de sentir un amor que no estuviera manchado por la manipulación y la avaricia. Entonces recordé a Fernanda llamándome patético, y a Diego diciendo que yo no servía para nada, los papeles de tutela que me hubieran quitado la autonomía. Felicidades, murmuré. Mamá, por favor, por el bien del bebé, ¿no podemos buscar una forma de arreglar esto? Caminé hacia la ventana, mirando la ciudad que había sido mi hogar durante tantos años. En algún lugar, Margarita y Ricardo Morales probablemente estaban con abogados de quiebras. En otro rincón, Fernanda lloraba sobre estados de cuenta y avisos de embargo. Te propongo un trato, dije al fin. El rostro de Diego se iluminó con esperanza. Pago total del préstamo de los Morales en un plazo de 60 días. 51.420.816 pesos. Su cara se vino abajo. Sabes que no tienen esa cantidad de dinero. Entonces tendrán que liquidar bienes, casas, negocios, inversiones, joyas, todo. Eso los dejará sin nada. Les quedará la salud y la libertad. Eso es mucho más de lo que planeaban dejarme a mí. ¿Y mi negocio? ¿Qué hay de las garantías que retiraste? Tu negocio triunfa o fracasa por tu propio mérito ahora, no más ayuda mía. ¿Y nosotros? ¿Qué hay de nuestra relación? Me giré para enfrentarlo, memorizando sus facciones como si fuera la última vez que lo veía. Eso depende completamente de ti, Diego, de si puedes amar y respetar a la verdadera yo. No solo a la versión que creías poder controlar. Ya lloraba. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Nunca quise controlarte. Pensé que te ayudaba. Lo sé. Eso es lo que lo vuelve tan trágico. Cuando se fue, me quedé en mi departamento callado mientras la tarde se desvanecía en la noche. El silencio ahora se sentía distinto, más pesado. Estaba obteniendo lo que exigí: respeto, reconocimiento, consecuencias para quienes me habían herido. Pero el costo era más alto de lo que imaginaba. Venía un nieto, y quizá jamás lo conocería. Mi hijo quizá nunca me perdonaría por esto. La familia que había cuidado y protegido durante 35 años se desmoronaba a mi alrededor. Pero por primera vez en mucho tiempo, nadie se aprovechaba de mí. Nadie me manipulaba ni planeaba mi caída. Al fin era libre de ser exactamente quien era, sin disculpas ni explicaciones. La pregunta era, ¿valía la pena la libertad si el precio era quedarse sola? Me serví una copa de vino y contemplé cómo el sol se ocultaba sobre la ciudad, sabiendo que el día siguiente traería nuevos retos, nuevas decisiones, nuevas consecuencias. Pero esa noche, yo era simplemente Laura Mendoza, empresaria exitosa, millonaria, sobreviviente. Y con eso tendría que bastar. 6 meses después me encontraba en el vestíbulo de la Torre del Sol, usando un traje azul marino hecho a la medida que costaba más que el sueldo mensual de la mayoría. El mármol brillaba bajo mis pies, reflejando las lámparas de cristal que bañaban el espacio con luz cálida. Ese edificio ahora me pertenecía, uno de los 3 inmuebles comerciales que había comprado en el último mes. El elevador me llevó al piso 15, donde las puertas de vidrio llevaban la inscripción Mendoza Financial Consulting, gestión privada de patrimonio. Mi nueva oficina ocupaba todo el piso,
con ventanales de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad que había sido mi hogar tantos años. Mi asistente Clara, una mujer aguda de unos 40, recomendada con insistencia, me recibió con la agenda de la mañana. «Buenos días, señora Mendoza. Tiene la consulta de Peterson a las 10, comida con el Comité de Desarrollo Económico del alcalde a las 12 y la entrevista con Expansión a las 3. Gracias, Clara». ¿Algún recado? Varios. Su abogado llamó por el proceso de quiebra de los Morales. Todo quedó concluido. Su contadora necesita revisar algunas implicaciones fiscales de las nuevas adquisiciones. Y ella dudó. Y su hijo llamó otra vez. Es la 4ª vez en la semana. Asentí tomando la nota sin mirarla. Mantén las llamadas en espera hasta después de la reunión con Peterson. La transformación había comenzado poco a poco y de pronto fue un salto. Tras la partida de Diego de mi departamento aquel día, tomé una decisión que lo cambió todo. Ya no iba a esconder quién era. En una semana contraté a la mejor consultora de imagen de la ciudad, renové mi guardarropa, me hice fotografías profesionales, registré Mendoza Financial como firma de gestión integral de patrimonio y empecé a contactar a la red de conocidos que había tejido durante 3 décadas. La respuesta fue inmediata y contundente. Al parecer, desde hacía años corrían rumores sobre la misteriosa inversionista que movía el dinero con inteligencia detrás del telón. Cuando salí de las sombras, los clientes hicieron fila para trabajar con la mujer que había construido en silencio una fortuna mientras mantenía la discreción que tanto valoraban. Mi primer gran golpe fue convencer a 3 fideicomisos familiares con un valor conjunto de 14.600 millones de pesos para transferir sus portafolios a mi firma. La noticia corrió veloz en los círculos adinerados de la ciudad. Laura Mendoza era auténtica. La quiebra de los Morales fue rápida y despiadada. Incapaces de cumplir con mis exigencias de pago, se vieron obligados a liquidarlo todo. La agencia de autos se vendió a un competidor por centavos y la casa se fue para saldar deudas. El yate, la colección de arte, incluso las joyas de Margarita. Todo terminó en una subasta. Se mudaron a un departamento sencillo al otro lado de la ciudad, ambos aceptando trabajos para los que estaban sobrecalificados, pero que necesitaban con urgencia. Ricardo trabajaba como gerente de ventas en un lote de autos usados, propiedad de su antiguo competidor. Margarita hacía medio tiempo en una inmobiliaria, mostrando casas en las que jamás podría volver a vivir. Fernanda estaba destrozada. El embarazo había sido complicado, marcado por el estrés y el cambio tan brusco en sus circunstancias. Perdió la ropa de diseñador, los tratamientos de spa, el estilo de vida que antes definía su identidad. Lo peor fue presenciar la humillación de sus padres, sabiendo que en parte era por su culpa. El negocio de Diego al principio tambaleó sin mi apoyo, pero resultó más fuerte de lo que imaginé. Redujo gastos, se mudó a una oficina más pequeña y se enfocó en construir relaciones reales con los clientes en lugar de depender de mis recomendaciones. Era más trabajo, menos ganancias, pero más honesto. Vendieron la casa que yo les había ayudado a comprar y se mudaron a una vivienda de 3 recámaras en una colonia de clase media. Diego manejaba un sedán usado en vez de un auto de lujo. Fernanda compraba en Coppel en lugar de Liverpool, pero al menos seguían adelante. La bebé nació hace 3 meses, una niña sana a la que llamaron Emilia. El anuncio del nacimiento fue sencillo, enviado por correo con una pequeña foto, sin fiestas elegantes ni regalos costosos de los abuelos, solo una bienvenida silenciosa para una vida nueva en un mundo incierto. Me quedé mirando esa foto mucho tiempo, memorizando las facciones diminutas de mi nieta, preguntándome si algún día la tendría en mis brazos, si conocería su risa o consolaría su llanto. La entrevista con Expansión esa tarde se suponía que sería sobre mis logros en los negocios, pero la periodista estaba más interesada en la parte personal. Se ha convertido en una especie de leyenda en los círculos financieros, dijo, mientras su grabadora captaba cada palabra. La contadora que en secreto levantó un imperio. ¿Qué la llevó a mantenerlo oculto tanto tiempo? Pensé con cuidado antes de responder. Aprendí desde temprano que la percepción de la gente cambia cuando saben que tienes dinero. Empiezan a verte como un recurso y no como una persona. Quería que mis relaciones se basaran en quién era yo, no en lo que poseía. ¿Y esa estrategia funcionó?
Sonreí, aunque con tristeza. Reveló exactamente lo que en verdad valían mis relaciones. Han pasado 6 meses desde que se distanció de su hijo. ¿Se arrepiente de cómo manejó la situación? Me pesa que haya sido necesario. No me arrepiento de defenderme. ¿Qué haría falta para una reconciliación? Esa pregunta me acompañó mucho tiempo después de la entrevista. ¿Qué haría falta? Una disculpa sería un comienzo, pero no bastaría. Un cambio real, respeto genuino, reconocimiento del daño causado. Todo eso necesita tiempo para nacer y aún más para demostrarse. Esa noche lo seguí pensando. Estaba revisando propuestas de adquisición en mi departamento de lujo. Finalmente me había mudado de mi modesto alquiler cuando el portero me llamó. Señora Mendoza, aquí hay una joven con un bebé. Dice que es su nuera. ¿La dejo subir? Dudé un largo instante. Sí, déjela pasar. 5 minutos después abrí la puerta y encontré a Fernanda en el pasillo, cargando un pequeño bulto rosa en sus brazos. Se veía distinta, más madura, más cansada, pero de algún modo más auténtica. Llevaba el cabello recogido en una sencilla coleta. Vestía jeans y un suéter en lugar de ropa de diseñador. Y en sus ojos había algo que antes no estaba. Humildad. Hola Laura, gracias por recibirme. Pasa. Caminó hacia mi nueva sala, observando los muebles caros, las obras originales, las ventanas de piso a techo con su vista impresionante, pero enseguida volvió la mirada hacia el bebé en sus brazos. Esta es Emilia, dijo en voz baja, tu nieta. Miré a la pequeña dormida, sintiendo que mi corazón se encogía con un anhelo que había reprimido por meses. Tenía la nariz de Diego y lo que parecía ser mi barbilla. Es hermosa. ¿Quieres cargarla? Con manos temblorosas alcancé a mi nieta. Era tan ligera, tan perfecta, tan completamente inocente de todo el dolor y la traición que nos habían traído hasta aquí. Te debo una disculpa, dijo Fernanda casi en un susurro, no solo por lo que dije en tu fiesta, sino por todo. Por la manera en que te traté, por convencer a Diego de verte como una carga en vez de la mujer extraordinaria que eres. Levanté la vista del bebé para estudiar el rostro de Fernanda. La arrogancia se había desvanecido, sustituida por un remordimiento sincero. Fui consentida, arrogante y cruel, continuó. Pensaba que el dinero y el estatus eran lo único que importaba. Te menosprecié porque creí que tenías menos que yo, y me sentí amenazada cuando descubrí que tenías más. ¿Y ahora? Ahora entiendo lo que mis padres te hicieron, lo que yo también te hice. Nos aprovechamos de tu generosidad y de tu amor por Diego. Planeamos quitarte tu autonomía. Te tratamos como si fueras desechable. Ahora lloraba, lágrimas silenciosas que no intentaba limpiar. Sé que tienes todo el derecho a odiarme. Sé que no merezco tu perdón, pero quería que supieras que ahora comprendo lo equivocada que estuve. Y quise que conocieras a tu nieta. Abracé a Emilia con más fuerza, respirando ese dulce aroma de bebé, sintiendo su pequeño corazón palpitar contra mi pecho. ¿Qué sabe Diego de esta visita? Nada. No sabe que estoy aquí. Él cree que nunca nos perdonarás, que te hemos perdido para siempre. ¿Y qué piensas? Fernanda guardó silencio por un buen rato. Creo que sería justo, pero espero que algún día nos des la oportunidad de recuperar tu confianza. Eso tomaría tiempo. Años, probablemente. Lo sé. Y requeriría un cambio real, no solo palabras, acciones, pruebas. Entiendo. Emilia se movió en mis brazos, haciendo sonidos suaves de bebé. Miré su carita perfecta y sentí que algo se movía dentro de mí. La rabia seguía allí, el dolor, la traición. Pero también había amor. No por Fernanda, no todavía, sino por esta niña inocente que merecía algo mejor que la herencia de dolor que su familia había creado. No estoy lista para perdonar, dije al fin. Puede que nunca lo esté, pero estoy dispuesta a considerar la posibilidad de que las personas puedan cambiar. El rostro de Fernanda se iluminó con esperanza. Pasos pequeños, advertí, visitas supervisadas con Emilia, terapia familiar con Diego, transparencia total sobre tus finanzas y decisiones. Y si alguna vez hubiera otra traición, cualquier intento de manipular o aprovecharse,
se acabaría para siempre. Sí, respondió de inmediato. Sí, absolutamente. ¿Y Fernanda? Sí, ya no soy la misma mujer que escondía sus logros para no incomodar a otros. Nunca más fingiré ser menos de lo que soy. Si vamos a reconstruir esta relación, será con total honestidad sobre quiénes somos realmente. Asintió, limpiando sus lágrimas. No lo querría de otra manera. Mientras se preparaba para irse, tomé una decisión que me sorprendió hasta a mí. ¿Fernanda? Ella se giró con esperanza. Dile a Diego que puede llamarme. No para disculparse ni dar excusas, sino para hablar de Emilia, de ser abuelos, de lo que viene. Su sonrisa fue radiante. Lo haré. Gracias. Después de que se fueron, me quedé en mi hermoso departamento, rodeada de todos los símbolos de mi éxito, sosteniendo una pequeña manta rosa que aún olía a talco de bebé. El silencio se sentía distinto ahora, no vacío, sino lleno de posibilidades. Había aprendido que la liberación no era solo liberarse de quienes me habían hecho daño, era elegir a quién dejar entrar de nuevo, en qué condiciones y con qué expectativas. Mañana, Diego llamaría. Tendríamos conversaciones difíciles sobre confianza y perdón, y el largo camino de regreso a ser familia. No sería fácil, y no habría garantías. Pero por primera vez en meses, sentí algo que casi había olvidado: esperanza. La ciudad brillaba más allá de mis ventanas, llena de personas tomando sus propias decisiones, enfrentando sus consecuencias, reconstruyendo sus vidas. Y en algún lugar de ese vasto tapiz de experiencias humanas, mi nieta dormía tranquila, soñando sueños de bebé en un mundo donde su abuela era finalmente, completamente, auténticamente ella misma. Eso era suficiente. Eso lo era todo. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.